Ayuda a tus hijos a salir de la depresión de una manera exitosa. Es muy importante que hablemos sobre este tema porque obviamente la depresión es un tema muy importante y más cuando empezamos a ver que nuestros hijos están sufriendo depresión. Entonces en este video vas a encontrar una guía muy resumida de qué claves y qué estrategias puedes hacer tú para acompañar a tu hijo en la depresión. Lo más importante es que entendamos muy bien la depresión, porque si la entendemos bien, esto nos va a ayudar a poder prevenir a tiempo, a ver esas señales de alarma y poder acompañarlos en este proceso de una manera mucho más acelerada para evitar que este problema crezca cada vez más. Es completamente natural que tú como padre o como familiar quieras ayudar a tu hijo o a tu familia frente a la depresión y que vas a intentar hacer absolutamente todo lo que esté en tus manos para que esta persona esté bien. Entonces acá vas a encontrar algunas estrategias, algunas herramientas para poder sobrellevar este proceso de una manera un poco más fácil y que sea más llevadero tanto para ti como para las personas que te rodean. Entonces lo primero que necesitamos entender es qué es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que, como su nombre lo dice, afecta el estado de ánimo, pero no solamente afecta eso, afecta también tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tu comportamiento, lo que a largo plazo va a terminar afectando tus relaciones interpersonales, tus estudios y tu desempeño en la vida cotidiana. En los jóvenes, niños y adolescentes a veces es muy difícil identificar la depresión, porque lo que empieza a pasar es que estos síntomas pueden parecer entre comillas normales y esperables de esos altibajos que se presentan en la adolescencia, en la juventud e incluso a veces en la infancia. Además, lo más importante es entender que no todos presentamos la depresión de la misma manera. Es muy diferente un adulto cómo presenta la depresión a cómo la presenta un niño, pues en ocasiones los niños pueden mostrar síntomas como rabia, aislamiento y otras cosas que de pronto en un adulto en la depresión es poco probable que veamos la rabia, pero sí vamos a ver mucho más la tristeza. Lo más importante entonces es entender que la depresión no solamente es una tristeza profunda, sino que es una tristeza que impacta la calidad de vida e impacta en las actividades de la vida cotidiana como hacer ejercicio, hacer rutinas, dormir, alimentarse, bañarse, ir al colegio, a la universidad, entre otras cosas, y aquí empezamos a ver algunos síntomas muy importantes. Pero también es muy importante que diferenciemos la tristeza normal de la depresión. La tristeza normal es una emoción o una reacción que se genera frente a situaciones de la vida cotidiana y que es algo transitorio, es decir, no voy a permanecer triste por mucha cantidad de tiempo. Por el contrario, la depresión es una tristeza que sí es mucho más profunda y es mucho más duradera en el tiempo, por lo que empieza a afectar las actividades de la vida cotidiana y nuestra calidad de vida y por ende el rendimiento, sea en el estudio, en el trabajo, entre otras. Algunos signos de alarma muy claros frente a la depresión entonces es pérdida de apetito, cambios en el estado de ánimo, aislamiento, abandono de actividades placenteras, irritabilidad, cambios en el sueño, entre otras cosas. En los jóvenes, el cambio más importante suele ser el rendimiento escolar. Empezamos a ver muchas fluctuaciones en el rendimiento escolar, cambios en el apetito, aislamiento, poca interacción social, que son cosas muy específicas de esta etapa. Entonces, es muy importante poder entender todas estas señales de alarma cuando están ocurriendo, porque entre más claras las tengamos, más fácil va a ser intervenir a tiempo. Entonces, algunas de las señales de alarma de depresión en niños, adolescentes y jóvenes son: 1. Retraimiento de amigos y esos espacios sociales que antes disfrutaban. Ejemplo, me encantaba ir a entrenar fútbol con mis amigos o a jugar y ya no lo hago. Me encantaba salir con mis amigas a comer helado y ya no lo hago. Me reunía con mis amigos o mis amigas a jugar juegos de mesa, a maquillarse, entre otras, videojuegos, pero ya tampoco lo quiero hacer. 2. Cambios en el patrón del sueño. Esto implica que puedo o dormir mucho o por el contrario dormir muy poco, pero cualquiera de los dos polos nos va a empezar a generar una alerta frente a lo que está pasando. 3. Como lo mencioné anteriormente, un descenso notable en el rendimiento escolar. No significa que porque pierdan un examen o un taller o una actividad ya tenemos depresión, sino cuando empezamos a ver que realmente en cuanto a su rendimiento escolar un poco más global, todo empieza a decaer mucho más. 4. Esas expresiones de desesperanza o de autodesprecio, cuando dicen que la vida no tiene sentido, que no se quieren a sí mismos, que todo ha perdido como ese sentido y ese norte, esto nos empieza a prender varias alarmas. 5. Irritabilidad y cambios bruscos de humor. Como les decía, no siempre tiene que ser la tristeza. A veces en niños, adolescentes y jóvenes podemos ver muchos ataques de ira, de rabia, por todo reaccionan desde el mal genio, como lo llamamos coloquialmente, o que empezamos a ver que pueden venir muy tranquilos y por una cosa muy chiquita, como decimos, estallan. 6. Sensibilidad a la crítica. Cualquier comentario que pueda ser algo como una crítica constructiva se lo van a tomar de una manera mucho más magnificada, van a tender a enojarse, a aislarse o incluso reaccionar de una manera defensiva frente a nosotros. 7. Comportamientos autodestructivos, autolesivos
o pensamientos y verbalizaciones sobre la muerte. Esto se puede ver como cutting, como hacerse daño, como por ejemplo comenzar a alimentarme completamente mal por dulces todo el tiempo y evitar algunos otros alimentos, o evitar algunas comidas, restringirme ciertos alimentos, que eso también se puede asociar a otros tipos de diagnóstico, pero también es muy importante entender que todos estos cambios en la alimentación que hacen parte del autocuidado pueden verse como un signo de alarma. Entre este también entra el hecho de que yo me bañe, me vista, me arregle, me vea limpio, por decirlo de una manera más explícita, porque muchas veces lo que pasa en la depresión es que descuidamos completamente nuestra apariencia física y personal. Entonces empezamos a ver que hay un cambio completamente en cómo se visten, cómo se arreglan, si se peinan, si están limpios, si se bañan, si se preocupan por cómo se ve su pelo, la ropa, entre otras cosas. Pues esto también nos va orientando a ciertas cosas que nos prenden alarmas para poder hacer este acompañamiento a tiempo. Entonces lo más importante es estar demasiado atentos, aprender a observar, a escuchar y analizar todo lo que está pasando en el entorno de este niño, niña o adolescente y evaluar todos estos cambios que a veces parecen ser sutiles, propios de su etapa, pero que sí es importante que empecemos a ver qué está ocurriendo o cómo se están manejando estas situaciones. Una estrategia supremamente importante es la comunicación efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos vayamos a acercar a nuestros hijos, a nuestros familiares, que lo podamos hacer de una manera empática, sin juicios, sin crítica, sin prejuicios. Porque muchas veces lo que empezamos a hacer es que comunicamos el hecho de ver algunos síntomas de la depresión como, ay, es que usted es un enfermo, es que ya está deprimido, eso no vale la pena, peores cosas vive otra gente y usted llorando por eso. Entonces todo eso nos está llenando de crítica a la persona. Esto no nos va a ayudar para nada, porque lo único que vamos a hacer es casi que hacerle así a la herida que ya está abierta. Lo que más necesitamos es la escucha activa, la comprensión, la empatía. Ojo, empatía no significa que yo tengo que sentir exactamente lo que tú estás sintiendo. Lo que estoy intentando demostrar desde la empatía es que yo me puedo acercar a tu dolor, que puedo intentar comprender lo que tú estás viviendo y lo que está pasando, y eso es lo más clave y lo más fundamental. Poder ir poco a poco acercándonos a intentar comprender lo que vive el otro. No podemos pretender que lo vamos a vivir en carne propia, ni que, como dice por ahí, ponernos en sus zapatos, porque no lo vamos a lograr. Pero sí podemos, por medio de la escucha activa, empezar a intentar comprender ese mundo del otro, de dónde viene el sufrimiento, o de dónde vienen todas las verbalizaciones, y eso nos va a ayudar notablemente en fortalecer esa comunicación de una manera asertiva y efectiva. Es supremamente importante que durante la comunicación evitemos esas palabras que minimizan el sufrimiento y el dolor. Hay algo supremamente clave en la depresión y en cualquier tema asociado a la salud mental, es que todo es demasiado subjetivo. Lo que a mí me genera dolor no necesariamente te genera dolor a ti. Y por ende es importante que si el hijo o el familiar nos está diciendo es que a mí me genera mucha tristeza que peleé con mis amigos, no le vayamos a decir, ay, pero eso es una bobada, amigos se consiguen en cualquier esquina. Porque realmente eso es su dolor. Y su manera de verlo es que es algo que genera intenso malestar, y por eso es importante que seamos empáticos y escuchemos todo esto. Otra cosa supremamente importante es la apertura, ser abiertos a escuchar, a permitir que el otro exprese su experiencia sin interrumpirlo, sin criticarlo, sin juzgarlo, sin meternos mucho en esa historia y ese relato del otro, sino estar abiertos a entender, a ver otra perspectiva diferente a la que nosotros tenemos, que nos pueda ayudar a comprender eso que le está pasando al otro. Y creo que esto es lo más clave, intentemos comprender y validar las emociones es fundamental. La validación, ojo, no significa que yo esté diciendo que pienso igual que tú. Validación es decir, claro, como me estás contando que esto está pasando, entiendo por la emoción que estás pasando y es válido que la sientas. No significa que yo tenga que estar 100% de acuerdo y que yo lo viviría de la misma forma. Simplemente que estoy comprendiendo eso que tú me estás intentando hacer saber. Es supremamente importante que los padres trabajen esto con sus hijos, porque así van a poder sentirse ellos más cómodos, más cercanos, de contarnos todo eso que pueda estar pasando por su mente, y así podamos actuar de una manera mucho más rápida. Si empiezas a sospechar entonces que tu hijo tiene depresión, es fundamental que busquemos el apoyo de un profesional. Aquí hago un énfasis supremamente grande en que le perdamos el miedo a ir al psicólogo. Realmente ir al psicólogo no necesariamente significa que estemos locos, que estemos enfermos. Es importante que entendamos ir al psicólogo como cuidar de nosotros, como ir a ajustar tuerquitas que nos ayuden a sentirnos mejor, y esto mismo pasa con nuestros hijos. Cuando empecemos a identificar síntomas, entre más rápido consultemos, más rápido vamos a recibir un acompañamiento, un tratamiento, unas herramientas que nos van a ayudar a que salgamos más rápido de ahí. Entonces es mucho más fácil, entre más rápido actuemos, que todos estos síntomas se dan de una manera mucho más rápida. En algunos casos
casos puede que cuando vayas al psicólogo no le recomienden solamente terapia individual, es decir, que no sea tu hijo solo el que vaya al psicólogo, sino que les hablen de algo que se llama terapia familiar. En algunos casos esto es necesario porque necesitamos que la familia nos pueda ayudar a recoger y acompañar al individuo que está teniendo esta sintomatología. Cuando hacemos este tema de terapia familiar, eso nos va a ayudar a que todos estemos enfocados en trabajar hacia el mismo camino, en el mismo rumbo, con herramientas similares, y esto nos va a ayudar a que la persona se sienta apoyada, acompañada, y que de alguna manera tengamos más herramientas para como familia poder apoyar y salir de este tema. Entonces también, ¿cuándo consultar? Acuérdense todos los síntomas y señales de alarma que les dije antes, pero también es importante que veamos si empezamos a notar cambios que no nos parecen normales y esperables en nuestro hijo, que su comportamiento empieza a cambiar, que hay ciertas cosas diferentes. Eso también puede ser una señal de, bueno, evaluemos con nuestro pediatra, con nuestro psicólogo, a ver qué puede estar pasando para que de ahí podamos tomar decisiones mucho más eficaces. Sin embargo, ir al psicólogo no lo es todo. También necesitamos tener algunas herramientas en casa que nos puedan ayudar a gestionar este tipo de situaciones. Cosas supremamente importantes que tenemos que hacer. 1. Establecer rutinas en tu casa. Esto no significa que tenemos que tener un horario militar para cada actividad, pero que sí tengamos algo que pueda estar como en un norte. Es decir, que sepamos que todos los días hay que levantarnos, bañarnos, desayunar, tenemos un tiempo libre en la mañana o para leer, para jugar, en mediodía tenemos el almuerzo, en la tarde tenemos otras actividades. No tiene que ser cronometrado de que a las 2:00 voy a hacer esto, pero que sí tengamos un norte de ciertas actividades mínimas en el día, especialmente que tengan que ver con nuestra alimentación, nuestra higiene y nuestro cuidado, que nos ayuden a darle un norte y a tener como un plan del día, porque a veces en la depresión solo queremos quedarnos en la cama. Entonces es súper importante que salgamos de ahí y poquito a poquito vayamos dando estos pasitos. 2. Promover la actividad física. Aunque no lo creamos, esto es un antidepresivo supremamente potente, el hacer ejercicio. No necesariamente tengo que ir a un gimnasio, no necesariamente tengo que correr una maratón, pero sí hacer algo de actividad física nos va a ayudar con todos estos síntomas emocionales. 3. La nutrición. Una dieta balanceada es supremamente importante para mejorar los síntomas y mantener el estado de ánimo. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando no nos estamos alimentando bien, nuestro cuerpo no está recibiendo los suficientes nutrientes y todo lo que necesita para gestionar todo lo que pasa al interior de nuestro organismo. Cuando logramos tener una dieta balanceada no es igual a solo comer lechuga, pero sí comer de una manera saludable, evitar fritos, evitar muchas harinas, evitar los azúcares, tomar bastante agua. Todo esto nos va ayudando a que nuestro organismo esté en orden y tengamos suficiente energía para nuestro día. Nos impacta positivamente el sueño, pero también nos ayuda con el estado de ánimo. 4. Fomentar la socialización. Animar a tu hijo o hija a que empiece a salir, a que igual comparta con sus amigos, a que socialice con otros familiares y otras personas en el hogar, porque esto nos va a ayudar a disminuir el aislamiento y así vamos a garantizar que al menos tenemos como ese colchoncito donde siento que no estoy solo, siento que estoy acompañado, que al estar socializando esto me hace hacer otras actividades que me generan bienestar. 5. Establecer tiempo de calidad. Esto implica tener tiempos en el día, ojalá todos los días, al menos 10-15 minutos, para que tu hijo o tu hija haga actividades que de verdad disfrute. ¿Esto qué quiere decir? Si a mi hijo le encantan los videojuegos, voy a tener 10-15 minutos para eso. Si a mi hija le encanta maquillarse, perfecto, 10 minutos para eso. O le encanta el skincare, o le encanta hacer cositas en construcción, o con Lego, o con juegos. Todo eso es muy importante, que mínimo 10-15 minuticos al día, ojalá más tiempo, media hora podría ser súper ideal, porque eso nos va a ayudar a que nos mantenemos vinculados a algo que de verdad disfrutamos, algo que nos apasiona. Puede que en algunos momentos cuando estamos en depresión eso ni siquiera nos llame la atención, no nos guste, pero como les digo yo a los pacientes siempre, eso al principio no te va a gustar, puede que no te motive mucho, pero vas a ver que cuando lo vuelves a retomar con esa constancia, va a volver a ti ese mismo significado de pasión, de motivación, de bienestar que antes generaba. Y bueno, además de todo esto, también es importante que fomentemos actividades que generen como esa autoestima y ese bienestar. Hacer hobbies, deportes, caminatas, pintar, compartir en familia, escuchar música, ver series, ver películas. No tiene que ser una actividad única y específica. Realmente, como les decía antes, todo es supremamente subjetivo. Lo que a mí me gusta puede que a ti o a tu hijo no. Es encontrar qué es lo que más bienestar nos genera y empezar a incluirlo siempre en esas rutinas del día a día. Y por último, hay una estrategia supremamente clave y es participar en el tratamiento de tu hijo. No porque tu hijo vaya al psicólogo significa que entonces él solito va a resolver. Es sumamente importante que incluyamos a la familia en estos procesos y entre más incluidos y vinculados estemos, más beneficios vamos a ver. Porque ya no solamente será el hijo
trabajando en su tratamiento, en sus herramientas, sino que está recibiendo ese apoyo de su red, que están esas personas ahí pendientes, acompañando, intentando gestionar y recordando, porque muchas veces como pacientes se nos pueden olvidar esas herramientas, esas estrategias, esas cosas que nos pueden ayudar y las personas alrededor nos pueden dar como ese impulsito que estamos necesitando. Entonces el vincularnos al proceso no solamente va a permitir que nuestro hijo se enfrente a los desafíos, sino que a nosotros como padres nos podrá dar esas herramientas para enfrentarnos a los desafíos, para saber cómo apoyar, cómo reaccionar, cómo gestionar, porque recuerden, no nos las sabemos todas y lo importante es ir aprendiendo en el proceso en conjunto con nuestros hijos. Entonces la pregunta puede ser, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Lo más fundamental, asiste con tu hijo a consulta. No significa que todas las citas tienes que entrar, todo el tiempo tienes que estar ahí, pero sí pedirle al profesional algunos minuticos después, incluso hasta el profesional probablemente te lo mencione, para que ahí puedas hablar qué pasó, qué no pasó, cómo lo podemos gestionar como papá y como familia, cómo podemos acompañar y qué herramientas podemos adquirir nosotros para poder ir poniendo sus granitos de arena en el proceso. Segundo, educación continua. Hay muchos cursos, videos, información, lecturas que las puedes buscar o le puedes pedir al profesional que te está acompañando para que así tú puedas comprender más qué es la depresión, cómo lo manejo, qué funciona, qué estrategias puedo hacer y eso no solamente te va a ayudar para tu hijo, a nivel personal también te va a dar muchísimas herramientas para prevenir o gestionar cualquier emoción que estés viviendo. 3. Comunicación con los profesionales. Es mantener un diálogo abierto con estas personas que están acompañando a tu hijo, ser sincero con lo que tú sientes, con lo que percibes, porque eso es la fuente de trabajo de los psicólogos. Todo lo que ustedes nos dicen, eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, con la cantidad de información que tengamos, nos va a ayudar a ir gestionando todo este tipo de procesos. También se puede empezar a practicar esas mismas herramientas y estrategias de terapia en casa. Esto nos va a ayudar a fortalecer esas habilidades y a crear un ambiente donde el paciente o tu hijo se sienta seguro. Entonces también aquí lo más importante, como les decía, con ese ambiente es generar un lugar donde tu hijo se sienta aceptado, tranquilo, donde sienta que te puede contar las cosas de una manera sincera y que tú no vas a juzgarlo, a criticarlo, a enjuiciarlo frente a lo que está pasando o como decimos nosotros coloquialmente a crucificarlo por lo que sea que esté pensando o sintiendo, sino que por el contrario vas a estar ahí para escuchar, para entender, aceptar. Ojo, aceptar no es resignar, aceptar es entender que esa es la realidad que está viviendo y ver qué podemos hacer al respecto, sea el acompañamiento psicológico, herramientas, entre otras. Es supremamente importante entonces que en esos espacios le demos todas las herramientas que podamos a nuestros hijos. Muchas veces puede que nosotros como padres no las tengamos, pero hay personas alrededor que sí, hay profesionales, hay cursos, hay otras herramientas y otros espacios que pueden ayudar a que tu hijo vaya saliendo de eso. Entonces eso hace parte de otra cosa que podemos hacer. Muchas veces los padres pueden sentirse frustrados, pueden no saber hacia dónde ir, pueden querer salir corriendo para ver qué es todo lo que está pasando y cómo gestionarlo, pero esto también es muy importante. Nosotros debemos mantener la calma, intentar regular ese estrés que se puede generar en el ambiente, poder estar un poco más calmados y tranquilos con lo que se está viviendo para así poder tomar decisiones correctas. Ojo, calmados no significa que estemos minimizando lo que está pasando. Es algo de suma importancia, pero necesitamos pensar, como dice uno, con cabeza fría para poder tomar las mejores decisiones y el mejor acompañamiento. Para finalizar, entonces, es importante que entendamos que acompañar a tu hijo o un familiar con depresión es un proceso que requiere paciencia, tiempo y, como lo dice la palabra al principio, es un proceso. Pueden haber subidas y bajadas. El hecho de que vengamos bien y demos un pasito para atrás no significa que todo está perdido y que entonces no está sirviendo para nada. Los procesos no son lineales, no siempre iremos hacia arriba. Es normal que tengamos ciertos pares en el camino, es normal que ciertas cosas no las sepamos manejar, pero precisamente es entender eso, es sensibilizarnos frente a eso y sensibilizarnos que puede ser algo nuevo para ti, algo nuevo para tu hijo, para la familia, pero que precisamente el estar rodeados de personas que te puedan ayudar, de profesionales y de unir ese apoyo y ese acompañamiento familiar va a generar que sea mucho más exitoso todo ese proceso. Y entonces la pregunta del millón, ¿uno puede salir de la depresión? Claro que sí. A veces puede ser más fácil, a veces puede ser más difícil, hay recaídas incluso después de que estemos bien, a veces sentimos que nos tropezamos y que es un proceso complicado, pero realmente cuando recibimos la mano de otras personas y recibimos ese acompañamiento y esa mano para poder salir adelante, van a ver que es algo fundamental y va a hacer que el proceso sea un poquito menos difícil. Entonces la invitación es siempre llenémonos más de información, levantemos la mano para pedir ayuda, está bien. Preocupémonos porque nuestros hijos estén bien, pero también aprendamos a ver eso mismo que identificamos en ellos, en nosotros, para poder cuidarnos más.
te invito a que si quieres saber más sobre salud mental, si quieres estar más enterado de cómo cuidar a tus hijos, cómo cuidarte a ti mismo, qué es la depresión, la ansiedad y muchos otros temas alrededor de la salud mental, te suscribas a mi canal. Recuerda que suscribirte a canales de YouTube es completamente gratuito, no vale absolutamente nada. Es seguir a la persona para que puedas ver mucho más el contenido y que así puedas estar al tanto de cualquier cosa que estemos hablando. Si tienes dudas, preguntas, te invito a que comentes aquí abajo, a que le des me gusta o a que me sigas en mis otras redes sociales y que también puedas opinar o comentar si tienes dudas o quieres agregar algo sobre todo lo que hemos estado hablando con salud mental.